Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean esta presentación. En este video vamos a hablar de las principales características del núcleo dentro de la célula, obviamente. Gracias a todos por los que ven este video. Bueno, y sin más introducción, vamos a ir directamente ya a lo que es el núcleo. El núcleo tenemos que recordar que fue descubierto por un biólogo que realmente era un botánico, ¿verdad? Llamado Robert Brown, y él lo descubrió en las células vegetales, después también lo descubrió en las células animales, y por supuesto después se descubrió que esto era algo que estaba presente en todas las células, ya sean eucariotas y procariotas, es decir, en todos los tipos de células eucariotas, como también existen en las células procariotas. El núcleo es muy importante, básicamente porque ahí se encuentran los genes que se van a transmitir de generación en generación, y además se encuentra el material donde están los genes, ¿verdad? El ADN, el ARN, y podemos decir de otra forma que se inicia en ese lugar la síntesis proteica, si bien las proteínas se producen principalmente en el retículo endoplasmático rugoso o granular y en los ribosomas. Digamos que la previa o la preparación para, para la formación de proteínas ocurre en el núcleo, porque básicamente aquí se van a formar, se va a formar el ARN gracias a la transcripción del ADN, y bueno, eso es lo que va a después generar la formación de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso y también en los ribosomas libres en el citosol. Aquí se sintetizan todos los tipos de ARN, ¿verdad? Mensajero, de transferencia y ribosómico. Aquí también se localiza el ADN, como ya hemos dicho, y por supuesto, en uno de los ARN que se encuentran dentro del núcleo es el mensajero, ¿verdad? Que es el que va a ser traducido para formar después las proteínas. Obviamente también en este núcleo se encuentra el ADN que se va a duplicar antes de que la célula se divida, para que cuando la célula se divida, digamos, cada célula hija tenga la misma cantidad de genes que la célula madre. Es como el corazón de la célula, es la parte central, el motor de la célula. De hecho, es la parte más grande de la célula, comparando con el citoplasma y con las demás organelas y la membrana celular. Generalmente el núcleo tiene una forma esférica, no siempre es así, puede tener cualquier forma, si es una forma variable, puede ser elíptico, puede ser tener varios lóbulos como estamos viendo aquí, tabicado, pero generalmente el núcleo tiene una forma esférica, rodeado por una membrana llamada membrana o envoltura nuclear, y dentro tenemos un material llamado nucleolo, ¿verdad? Que vendría a ser el núcleo del núcleo, ¿verdad? Llamado nucleolo. Y por supuesto dentro del núcleo encontramos el material genético que está contenido dentro de la cromatina, como también puede estar contenido dentro de los cromosomas. Ya vamos a ver enseguida cuáles son las diferencias entre cromatina y cromosoma, ¿verdad? También la forma, el tamaño y la posición son variables. La posición también puede variar entre una célula y otra. Es decir, a veces el núcleo puede estar en cualquier parte de la célula. Generalmente el núcleo ocupa una posición central, está en el medio de la célula, pero pueden haber variaciones en la cual el núcleo va a estar un poquito más hacia un lado de la célula, hacia un costado, hacia una esquina, como estamos viendo aquí. Esto es una célula vegetal, y aquí vemos el núcleo en las células vegetales. Generalmente en la mayoría de las células animales el núcleo está en el medio, en el centro, pero en las células vegetales el núcleo ocupa una posición excéntrica, es decir, hacia uno de los costados o de las esquinas de la célula. También esto generalmente ocurre en las grasas, en las células grasas, en los adipocitos. Generalmente también el núcleo es desplazado hacia uno de los costados de la célula, debido básicamente a la gota de grasa, ¿verdad? Es decir, gracias a eso o debido a eso, el núcleo en las grasas o en el tejido adiposo o en los adipocitos no ocupa una posición central, sino que más bien una posición excéntrica. El tamaño también varía. Si bien sabemos que el núcleo es el orgánulo más grande de la célula, su tamaño puede oscilar, variar y situarse entre 5 a 25 micras o micrómetros. Ese es el promedio del tamaño del núcleo para cada célula. Esto puede variar, puede haber núcleos más pequeños, pueden haber núcleos más grandes, pero como vemos ese es el promedio, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla donde vemos los principales tipos de glóbulos blancos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y trombocitos.
vemos que el tamaño más o menos de la célula es similar, aunque los linfocitos son más pequeños, ¿verdad? Pero el tamaño promedio está entre los 12, entre los 10 a 14 micras. Y por supuesto, en referencia a eso, el núcleo va a estar dentro de nuestro rango que vemos aquí, ¿verdad? La mayoría de los núcleos de estas células está dentro de ese promedio, está dentro de ese rango, excepto el linfocito, que obviamente al ser más pequeño en forma celular, va a tener un núcleo más pequeño también, ¿verdad? La mayoría de los núcleos tienen este tamaño que vemos aquí. A ver, pueden haber núcleos más pequeños, pueden haber núcleos más grandes, pero el promedio es ese. Bueno, generalmente hay que medir también la proporción del núcleo en referencia al tamaño total de la célula, es decir, el volumen que ocupa ese núcleo dentro del tamaño total de la célula. Entonces para eso hay una fórmula, una regla más bien llamada relación nucleoplasmática, en la cual tenemos básicamente un cociente, ¿verdad? Que resulta de el volumen nuclear y la resta del volumen celular versus el volumen nuclear. Es decir, nosotros si queremos hallar la proporción del núcleo en referencia o en torno al tamaño de la célula, tenemos que hacer esta relación nucleoplasmática eh, tomando como numerador al volumen nuclear y como denominador a la diferencia, al gradiente o a la resta entre el volumen celular y el volumen nuclear. Cuanto mayor es esta relación, pues más diferencia hay, digamos, entre la célula y el núcleo. Cuanto más pequeña es esta relación, no hay tanta diferencia entre el tamaño de la célula y el núcleo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que hay poca diferencia, ¿verdad? Hay menor diferencia, o sea, el núcleo está un poco más, digamos, en mayor proporción a la de la célula, que aquí, por ejemplo. Aquí vemos una marcada diferencia, ¿verdad? Vemos que el citoplasma es bastante amplio, o sea, que el núcleo queda muy lejos de la membrana, ¿verdad? Entonces aquí hay más diferencia. El núcleo es más pequeño en referencia a la célula que aquí, por ejemplo, donde el núcleo es más grande comparando con este, ¿verdad? Comparando, por supuesto, con la célula, con lo que le rodea al núcleo. El número también puede variar. Hay células que tienen un solo núcleo, hay células que tienen dos núcleos y hay células que tienen más de dos núcleos. E incluso hay células que no tienen núcleo. Por ejemplo, los glóbulos rojos, o sea, los hematíes, los eritrocitos, carecen de núcleo y son, por lo tanto, llamadas células anucleadas. Pero las que tienen núcleo pueden tener un núcleo, llamarse uninucleadas, pueden ser binucleadas si tienen dos núcleos, y a partir de tres núcleos ya pasan a llamarse plurinucleadas. Estas células plurinucleadas se pueden formar de dos formas, valga la redundancia. Se pueden formar ya sea que varias células que tengan un solo núcleo se fusionen, se unan, compartan sus núcleos, entonces van a formar una sola célula con varios núcleos en su interior, ¿verdad? Supongamos que vienen, por ejemplo, eh, tres células y cada una de ellas tiene un solo núcleo, ¿verdad? Se fusionan esas tres células y van a formar una sola célula, pero con tres núcleos en su interior. Entonces eso va a dar lugar a una célula plurinucleada. Y este tipo de formación o este tipo de formación de células plurinucleadas por medio de la fusión de varias células se llama sincitio. O bien una célula plurinucleada puede ser debido a una sucesión sucesiva de el núcleo de una célula uninucleada que va a formar varios núcleos, ¿verdad? Ese tipo de formación de células plurinucleadas se llama plasmodio. Bueno, y el núcleo, tenemos que tener en cuenta que el núcleo, dependiendo de la etapa en la cual esté la célula, puede tener diferentes características que vamos a ir viéndolo enseguida. La célula tiene, dentro del ciclo celular, tiene dos etapas o dos momentos. Uno es la interfase y otro es la mitosis, o sea, la división celular, mejor dicho, que puede ser por mitosis en las células somáticas o puede ser por meiosis en las células sexuales. Entonces, dependiendo de en qué momento esté la célula, el núcleo puede estar en interfase o en división celular. Entonces tenemos dos tipos de núcleos. Uno se llama interfásico y el otro se llama núcleo mitótico o meiótico, dependiendo de cuál sea el tipo de división celular. Y cada uno tiene características que difieren en algunas cosas que vamos a ir viendo enseguida. El núcleo de interfase, bueno, es el núcleo que está
El núcleo interfásico es el núcleo que está en interfase, obviamente en la célula que se va multiplicando, que se va agrandando de tamaño. Muchas veces se le llama núcleo en reposo, pero eso no es tan correcto que digamos, porque evidentemente cuando la célula está o el núcleo está en interfase, al contrario, es el momento donde menos está en reposo. Es donde la actividad es máxima y bueno, porque se producen proteínas, se duplica el ADN, la célula crece de tamaño, o sea, de volumen celular. Entonces está mal decir núcleo en reposo, ¿verdad? Durante esta parte de interfase es la parte en la cual el núcleo se puede visualizar. ¿Qué cosa? Se puede visualizar la envoltura nuclear, también el nucleolo, que sabemos que están presentes solamente en células eucariotas. O sea, todas las células tienen núcleo, pero las únicas que tienen envoltura nuclear y nucleolo son las eucariotas, no así las procariotas. Y durante la interfase en las células eucariotas es visible tanto la envoltura nuclear como el nucleolo. No es que en la división celular esto se va a perder, no, solamente no se va a poder visualizar. Por lo tanto, se puede hablar de envoltura nuclear visible o nucleolo visible durante la interfase únicamente, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la cromatina. Cromatina solamente vamos a tener dentro del núcleo durante la interfase, porque esa misma cromatina es la que va a formar los cromosomas después, cuando la célula se divida. O sea que cromatina solamente tenemos en el núcleo cuando el núcleo está en interfase. Cuando el núcleo se divida, o cuando la célula se divida, esa cromatina ya no existe, ¿verdad? Esa cromatina va a pasar a formar los cromosomas. También encontramos el nucleoplasma dentro del núcleo, ¿verdad? Que vendría a ser, entre comillas, el citoplasma del núcleo, ¿verdad? Es decir, la parte que está entre la envoltura nuclear y el nucleolo. La envoltura nuclear es la membrana del núcleo, ¿verdad? Formada a partir de retículo endoplasmático rugoso, es decir, deriva de ahí por medio de un proceso llamado gemación, y básicamente es lo que separa el núcleo del citoplasma. Hay que tener en cuenta que dentro de la envoltura nuclear hay dos membranas, una membrana externa, una membrana interna, como estamos viendo en la imagen. Esta es la membrana externa, lo que está hacia afuera, y la membrana interna es la que está hacia adentro. Y entre ambos hay un espacio llamado espacio perinuclear, que es lo que está en azul aquí. Tenemos que tener en cuenta que esta envoltura nuclear no es continua, está en forma discontinua, está fenestrada, es decir, está agujereada, entre comillas, por unos poros llamados poros nucleares. Es decir, tiene unas fenestraciones, tienen unos agujeritos llamados poros nucleares, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Poros nucleares que son unos cilindros realmente, ¿verdad? Formados por 8 masas proteicas, por 8 proteínas que van a hacer la función de canal, ¿verdad? Para que el núcleo pueda ingresar y sacar nutrientes, ¿verdad? Ya sea hacia su interior o del interior del núcleo hacia el exterior, o sea, hacia el citoplasma, ¿verdad? Bueno, aquí vemos nuevamente los dos espacios, ¿verdad? Las dos membranas, el externo y el interno, el espacio periplasmático, y aquí vemos el agujero, ¿verdad? Lo que estábamos hablando recién, el poro nuclear. Aquí vemos otro también, ¿verdad? Es un espacio, como ven, la envoltura nuclear no es continua, es discontinua. Y en el interior del núcleo, ¿verdad? Exclusivamente en el nucleolo encontramos la cromatina, que es este material denso que vemos aquí, que vamos a hablar enseguida más adelante, que hay dos tipos de cromatina, ¿verdad? La heterocromatina, la eucromatina. Vamos a hablar de sus características en un momento más adelante. Como dijimos, la envoltura nuclear no es continua, está separada por unos poros nucleares que tienen un tamaño de diámetro de 50 a 100 nanómetros, es muy pequeño esto. Por supuesto que esto depende de cuál sea la actividad del núcleo, ¿verdad? Cuanto mayor es la actividad sintética y nuclear y genética, más cantidad de poros. Si es un núcleo que no tiene bastante actividad, tiene menos poros, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y esos poros forman un complejo llamado complejo del poro, que como he mencionado recién, está formado por 8 proteínas, por 8 masas proteicas que vamos a ver enseguida, que realmente es un octágono, ¿verdad? Porque, digamos, cada lado de ese octágono corresponde a una proteína, ¿verdad? Son 8 proteínas que forman un poro, un canal realmente, un cilindro en forma de octágono, ¿verdad? Y que básicamente
forman un anillo, como ya dije recién, un cilindro hueco, y que asociado a esto está un material llamado diafragma, que es lo que está por dentro eh, del, 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 del poro, haciendo que este diámetro de 50 a 100 nanómetros que se ve por fuera, nada más que por dentro sea de 10 nanómetros. Es decir, el recubrimiento de este octágono, de este poro nuclear, de este cilindro, es el diafragma, que básicamente es lo que está en contacto con la luz de este poro nuclear, de este complejo del poro. Y básicamente ya dijimos que esto es importante porque es como un canal iónico que nosotros habíamos estudiado eh, en otros videos anteriores, en otras unidades, hace de vez de canal iónico, permitiendo un intercambio entre el núcleo y lo que está afuera, que es el hialoplasma. El nucleoplasma vendría a ser el citoplasma, entre comillas, del núcleo. También es llamado carioplasma o matriz nuclear, y hay muchas sustancias dentro del nucleoplasma. Tenemos principalmente agua, como sabemos el agua es lo más abundante dentro de la célula, y por supuesto el núcleo no es la excepción, ¿verdad? Está también, hay agua y hay proteínas, bastante cantidad de proteínas. Hay dos tipos de proteínas en el núcleo: las proteínas histónicas o histonas y las proteínas no histonas o no histónicas, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las proteínas son proteínas histonas que están dentro del núcleo, aunque también vamos a encontrar algunas proteínas no histónicas que están también presentes dentro del núcleo y, por supuesto, del nucleoplasma. Hay también enzimas y, obviamente, no podemos dejar de mencionar que van a estar presentes los nucleótidos. Recordemos, los nucleótidos están formados por las bases nitrogenadas, por el grupo fosfato y por el azúcar, ¿verdad? Ya sea ribosa o desoxirribosa, que en conjunto estos nucleótidos van a formar los ácidos nucleicos, que son el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y también el ARN, que es el ácido ribonucleico. No podemos dejar de mencionar que dentro del nucleoplasma se encuentra el nucleolo, ¿verdad? Que, como dije anteriormente, es el núcleo del núcleo, ¿verdad? Si el núcleo fuese una célula, ese núcleo del núcleo sería el nucleolo, y obviamente el material denso que ya hemos hablado, que es la cromatina. Aquí es donde se realiza la transcripción del ADN en ARN, y por supuesto también la replicación de este ADN, que luego se va a, después de transcribir el ARN, se va a formar la traducción del ARN y por consiguiente la traducción en proteínas, la síntesis de proteínas. El núcleo del núcleo, el nucleolo, ¿verdad? El nucleolo es un corpúsculo que generalmente tiene forma esférica, que básicamente ya no tiene envoltura, es decir, no es como un núcleo que tiene una envoltura nuclear. Generalmente está cerca, está más hacia uno de los lados, está muy cercano a la envoltura nuclear, y básicamente a mayor actividad, mayor tamaño. Es decir, el tamaño del nucleolo tiene mucho que ver con la actividad que hace esa célula, y sobre todo con la actividad proteica, porque aquí se va a generar los tipos de ARN que van a formar después la traducción y por lo tanto la síntesis de proteínas. A lo que ya he dicho anteriormente es que el nucleolo solamente está presente en las células eucariotas, no en las procariotas. Y en las células eucariotas no es visible durante todo el ciclo, no es visible durante todo el ciclo celular. Solamente se puede ver el nucleolo mientras la célula esté en interfase, mientras el núcleo esté en interfase. Cuando el núcleo entra en división celular, llámese mitosis o llámese meiosis, el nucleolo desaparece. O sea, está ahí, pero no es visible. No es visible al microscopio óptico porque se condensa, digamos, el núcleo, pero es muy bien visible con el microscopio durante la interfase. Si hiciésemos un corte del núcleo, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Ya dijimos, ácidos nucleicos, ¿verdad? ADN, ARN y también proteínas, llámense histonas o no histonas. Y si hiciésemos un zoom, ¿verdad? Una visualización en forma de zoom del nucleolo, vamos a encontrar que hay una corteza y una médula, ¿verdad? La corteza del nucleolo sería la zona granular, obviamente que tiene gránulos, por eso se llama granular. Y bueno, esos gránulos son las proteínas que van a formar las subunidades ribosomales. Ahí se van a formar las subunidades ribosomales que son importantes para
la síntesis proteica en el retículo endoplasmático rugoso y también en los ribosomas libres del citosol. Esta es la zona más periférica y ahí se encuentran ¿qué cosas? El ARN y sobre todo el tipo de ARN ribosómico. Sin embargo, en la zona central, lo que debería ser la médula del nucleolo, por llamarlo así, la zona más central, la zona más interna, es la zona fibrilar. Aquí se encuentran básicamente fragmentos o partes de ADN que básicamente van a ser los que van a formar después los ARN. O sea, en la zona fibrilar hay más ADN que otra cosa. Sin embargo, en la zona granular lo que hay más es ARN. Podemos decir así en forma sencilla, ¿verdad? Y también estos ADN que se encuentran en la zona fibrilar se encuentran sobre todo en ciertos cromosomas específicos, ¿verdad? Ahí tenemos los 5 cromosomas en los cuales se encuentran, se llaman organizadores nucleolares, estos ADN encontrados en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, ¿verdad? En estos cromosomas especialmente se encuentran mayor cantidad de ADN porque son los que van a básicamente transcribirse en ARN. ¿Para qué sirve el nucleolo? Ya mencionamos recién. Aquí es el lugar de la fabricación, el lugar de síntesis de la subunidad de los ribosomas. Básicamente que lo que va a hacer es formar, producir los tipos de ARN y sobre todo el ribosómico, ¿verdad? Que luego se va luego va a formar, digamos, las proteínas. Y este tipo de ARN va a salir del núcleo por medio de los poros nucleares. La cromatina es el material denso del núcleo, es el más importante, solamente es visible, como ya hemos dicho, durante la interfase y es lo que después va a formar ¿qué cosas? Los cromosomas. Los cromosomas solamente están presentes durante el núcleo, están presentes en el núcleo durante la división celular. No hay cromosomas durante la interfase, porque el que hace de cromosomas es la cromatina. Entonces la cromatina es un material denso que está por todas las partes del núcleo. Está distribuido en todo el núcleo y básicamente hay también variación. Hay células que tienen más cromatina, hay células que tienen menor cantidad de cromatina. Y bueno, esto es lo que va a formar después los cromosomas. Básicamente se puede ver con el microscopio electrónico y se ve como unos hilos, ¿verdad? Como una estructura en forma de fibra. Son filamentos largos que básicamente se van enredando entre sí, como un ovillo de lana, ¿verdad? Donde tenemos varios hilos todos enredados entre sí, ¿verdad? Y básicamente vamos a ver cómo se forma el filamento. Cada filamento de cromatina se une con otro y con otro y con otro y se van enredando hasta formar la masa de cromatina, la masa densa de cromatina. Ahora tenemos que ver cómo está formado entonces cada fibra individual, ¿verdad? Porque la cromatina ya es el conjunto de todas las fibras, el conjunto de todos los hilos, entre comillas, que lo conforman, ¿verdad? Pero cada hilo, cada fibra tiene a través de su composición. Generalmente, una fibra de cromatina está formado por un ADN cualquiera, de 2 cadenas, obviamente, bicatenario, y que está enriquecido, que está asociado, que está unido a unas proteínas que ya hemos dicho llamadas histonas. Aunque también dijimos que hay proteínas no histónicas. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente las proteínas no histónicas tienen menor cantidad de aminoácidos y son más bien enzimas, proteínas enzimáticas. Sin embargo, las proteínas histónicas son proteínas estructurales, no tienen tanta acción enzimática y son proteínas que están enriquecidos en varios aminoácidos, sobre todo hay 2 de ellos, los más abundantes, que son la arginina y la lisina, ¿verdad? Entonces, podemos decir que proteínas histonas o no histonas, junto al ADN, es lo que conforman cada una de estas fibras de cromatina. Las fibras de cromatina tienen forma de un collar de perlas, ¿verdad? De ahí hablan los libros del modelo del collar de perlas. Cada fibra es como un collar de perlas o como las cuentas de un rosario, en la cual cada cuenta del rosario o cada collar o cada perla tendría que ser un nucleosoma. El nucleosoma corresponde a cada perla o a cada cuenta del rosario. Y el hilo
vamos a decir así, el hilo del rosario o el hilo del collar viene a ser un ADN llamado ADN espaciador o también llamado ligador, ¿verdad? Sencillamente una perla con un hilo, ¿verdad? O una cuenta de rosario con el hilo del rosario. El hilo es el ADN espaciador o ligador y las perlas, las perlitas o las cuentas son los nucleosomas. Eh, Generalmente una fibra de cromatina tiene un tamaño de 10 nanómetros. ¿Y cómo está formado el nucleosoma? El nucleosoma, a su vez, si ampliásemos digamos, el tamaño, o sea, si ampliásemos la vista, el zoom, si hacemos zoom y vemos qué es lo que hay dentro del nucleosoma, cada perlita o cada nucleosoma tiene adentro, tiene una parte central, un núcleo central en forma de disco, formado por 8 moléculas, generalmente formado por 8 moléculas, pero de 4 tipos de proteínas. H2A, H2B, H3, H4. Pero como hay dos moléculas de cada una de estas 4 proteínas, entonces son 8 proteínas que están formando la parte central del núcleo, o sea, la parte central del nucleosoma, y alrededor de esa parte central hay un fragmento de ADN que se enrolla, como si fuera una serpiente, ¿verdad? Que se enrolla alrededor de su presa. Asimismo, el ADN, hay un pedazo de ADN que no confundamos con el ADN espaciador, ese es otro ADN. La perla, estamos hablando de la perla, estamos hablando del nucleosoma. Son 8 proteínas, 2 de cada tipo, ¿verdad? Y alrededor de esas 8 proteínas hay un ADN que se enrolla, como si fuese que atásemos a esas 8 proteínas, y eso, las 8 proteínas más ese fragmento de ADN que se enrolla alrededor de las proteínas, eso es un nucleosoma. Y aparte tenemos el otro ADN, que es nuestro, entre comillas, nuestro hilo, que va uniendo a los nucleosomas entre sí, o que va separando realmente a los nucleosomas entre sí, y todo esto es lo que conforma una fibra de cromatina. Y el conjunto de fibra de cromatina es lo que forma la cromatina en sí, ¿verdad? Que es la masa densa que luego va a formar a los cromosomas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay una hipótesis llamada hipótesis del solenoide, que nos explica que las fibras de cromatina no son fibras así lineales, son fibras que se enrollan sobre su eje. Es como un hilo que yo voy dándolo vueltas sobre su eje, ¿verdad? Son fibras que giran sobre su eje y ese giro forma un solenoide que van dando vueltas, ¿verdad? Generalmente en cada vuelta de ese solenoide hay 6 perlas, hay 6 nucleosomas, ¿verdad? Entonces, no es que las cromatinas están así como hilos lineales, son hilos que se enrollan sobre sí, se enrollan sobre su eje y forman un solenoide. Generalmente estos solenoides se reúnen otra vez y es lo que forman después la cromatina, ¿verdad? Cuanto más se van compactando, más van a tender a formar los cromosomas. Es decir, cuanto mayor compactación significa que estamos progresando hacia la división celular en la cual la cromatina va a estar en su punto más alto de compactación, lo más compactado posible para que la cromatina deje de ser cromatina y pase a formar los cromosomas. Hay dos tipos de cromatina, una es la eucromatina, otra es la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina verdadera, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Eu significa verdadero. ¿Por qué verdadera? Porque esta es la cromatina que se puede transcribir. O sea, la parte de la cromatina que se puede transcribir en ARN es la eucromatina porque está poco condensada. Prácticamente no tiene, no se puede teñirlo prácticamente. Y esta es la que se puede transcribir. La heterocromatina es la cromatina no transcribible porque siempre está inactiva debido a que está muy condensada, por lo tanto por eso es que se tiñe fuertemente. Y la mayor parte de la cromatina corresponde a esto, a la heterocromatina. Apenas un 10% de la cromatina, que es la eucromatina, es la que se puede transcribir para formar los tipos de ARN, sobre todo el de transferencia y el ribosómico. La cromatina, ¿para qué es lo que sirve? La cromatina es, como hemos dicho, es el material genético. Es decir, ahí se encuentra la información genética para formar el ARN y también, por supuesto, para transmitir esta información genética en cada división celular. Bueno,
Y el otro tipo de núcleo, no es que hay dos núcleos, ¿verdad? Este núcleo que vamos a hablar ahora es el núcleo cuando la célula se divide. Hablamos del núcleo mitótico. Generalmente eh, hay algunas diferencias entre el núcleo interfásico y el mitótico. En primer lugar, que la envoltura nuclear y el nucleolo no se ven, o sea, desaparecen, no son visibles durante la división celular. Y el otro gran cambio es que la cromatina, que se compactó hasta más no poder, pasa a formar los cromosomas. Tan compactada está la cromatina que durante la división celular, ya sea mitosis o meiosis, la cromatina van a pasar a formar los cromosomas, y que vamos a hablar más adelante. Cromatina y cromosomas son lo mismo, ¿verdad? Es la misma persona, vamos a decir entre comillas, ¿verdad? Pero que tiene dos caras, vamos a decir así. Es lo mismo, ¿verdad? La cromatina solamente que está presente en la interfase y los cromosomas están presentes en la división celular. Los cromosomas tienen ese mismo material de la cromatina. Están formados por filamentos, generalmente tienen forma de X o forma de H, y se forman ¿cómo? Se forman por una alta compactación o condensación de esas fibras de cromatina que habíamos hablado recién. Solamente se pueden ver o son visibles cuando la célula o el núcleo mismo está dividiéndose. ¿Cuánto es el tamaño? El tamaño de los cromosomas puede variar de una célula a otra. En total, tenemos 46 cromosomas en las células diploides, que son las células somáticas, excepto en los gametos, ¿verdad? Los gametos son el espermatozoide en el varón y el óvulo en la mujer. Estos son células haploides que solamente tienen la mitad del material genético, porque obviamente al combinarse en la fecundación, uno va a aportar la mitad, el varón, y la mujer va a aportar la otra mitad para formar un nuevo ser que va a volver a tener 46 cromosomas. Por eso es que los gametos masculinos y femeninos tienen nada más que 23 cromosomas cada uno. Son llamadas células haploides. El resto de las células tienen 46 cromosomas, o sea que son células diploides, y vienen en pares. 23 pares de cromosomas hay que forman en total los 46 cromosomas, ¿verdad? Las células sexuales solamente tienen un cromosoma, no tiene pares. Bueno, los cromosomas generalmente tienen de tamaño, pues esto puede variar, ¿verdad? Pero en promedio está entre los 0,2 hasta las 30 micras o micrómetros. Y bueno, generalmente es muy largo, pero no es tan ancho. La anchura nada más que está entre los 0,2 a las 2 micras. Y como ya he dicho recién, tiene la misma composición, el mismo contenido que la fibra de cromatina. ADN y proteínas histonas, que también pueden haber proteínas no histónicas, que se enrollan y básicamente se pliegan alrededor de las proteínas no histónicas. Tenemos dos principales tipos de cromosomas según la forma. Tenemos el cromosoma metafásico y el cromosoma anafásico. La gran diferencia es que en uno hay unas estructuras llamadas cromátidas, en el otro no hay, ¿verdad? En el metafásico, que es el cromosoma más parecido o el más conocido, ya le voy a mostrar enseguida la imagen, están presentes las dos cromátidas. Sin embargo, en el anafásico las cromátidas ya se han separado, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, esto se va a entender mejor cuando hablemos de división celular, porque una de las partes de la mitosis o de la meiosis se llama metafase. Y aquí encontramos, por supuesto, el cromosoma metafásico. En otra fase, en una de las 4 fases, vamos a encontrar la anafase, y por supuesto ahí vamos a encontrar el cromosoma anafásico. El cromosoma está formado por unos brazos llamados telómeros y un centro llamado centrómero. Ese centrómero tiene, digamos, un estrechamiento llamado constricción primaria. Ya vamos a hablar enseguida de la constricción secundaria. Entonces podemos decir que está formado por brazos o bandas llamadas telómeros y un centro llamado centrómero. Y según la posición de este centrómero, que es el centro del cromosoma, según la posición que adoptan estos cromosomas, estos centrómeros, digo bien,
hay 4 tipos de cromosomas. Tenemos el metacéntrico, que es el más conocido. Automáticamente uno le pide que le dibuje a una persona que le dibuje un cromosoma y te va a dibujar este, ¿verdad? El metacéntrico, que es lo más conocido, en el cual vemos un cromosoma en forma de X, en la cual los brazos tienen la misma longitud. Y el centrómero está en el centro, en el medio. Cuando uno de los brazos es un poco más largo que el otro, ¿verdad? Cuando los brazos de arriba, por ejemplo, son más largos que los de abajo, o viceversa, y el centrómero está un poco desplazado hacia uno de los lados, si está excéntrico, ahí hablamos de cromosoma submetacéntrico. En el video anterior yo mostré imágenes justamente de esto. Si alguien quiere mirar imágenes con mayor detalle, puede buscar mi video donde estuve mostrando justamente los tipos de cromosomas con imágenes. Tenemos el cromosoma acrocéntrico, en el cual ya la diferencia es mucho más llamativa. Es decir, prácticamente uno de los brazos es mucho más largo. Solamente prácticamente uno de los brazos nomás lo existe, porque es demasiado largo, es demasiada la diferencia con los otros brazos. Entonces el cromosoma está demasiado excéntrico, está demasiado localizado hacia uno de los polos, hacia uno de los lados, y ese es el acrocéntrico. Y cuando uno de los brazos nomás existe, el otro no existe, porque demasiado ya hay diferencia, básicamente, y el centrómero está en el extremo, en uno de los extremos, ese es el cromosoma llamado telocéntrico. Ya hablamos de los telómeros son los extremos, los brazos de los cromosomas, y ahí se encuentran algunas secuencias de ADN en unos lugares llamados bandas, y las bandas son los lugares donde se puede transcribir básicamente el ADN. Ahí se encuentra una constricción secundaria, es decir, un estrechamiento ubicado hacia las bandas. Las bandas también se llaman satélites y es el lugar donde básicamente el ADN codifica el ARN. Ya hablamos del centrómero, ya hablamos del telómero. ¿Y qué es el cinetocoro? El cinetocoro son dos estructuras ubicadas a ambos lados del centrómero. Son como dos redonditos o dos esferas que se ubican a los costados, a los lados, uno hacia un lado, el otro hacia el otro lado, a los lados del centrómero, ¿verdad? Y están formados por microtúbulos. Los microtúbulos son los que forman dos cilindros ubicados a ambos lados del centrómero y básicamente se forma en la división celular. Ya hablamos que hay 46 cromosomas en las células diploides, ¿verdad? Que son todas las células somáticas, en la cual las células tienen 2 copias de cada cromosoma, es decir, hay 23 pares, los cromosomas vienen en pares, por eso acá habla de 2N, ¿verdad? Hay 2 copias de cada cromosoma y esa es en la célula, o ese es el número diploide, formando en total 23 pares de cromosomas, formando en total 46 cromosomas. Esto puede variar, hay algunos protistas que pueden tener más cromosomas, pero en el humano hay 46 cromosomas en las células diploides, que son las células somáticas, es decir, todas las células excepto las células sexuales o gametos, que son el espermatozoide, y el óvulo, que son las células haploides, que solamente tienen un N, o sea, una sola copia. Es decir, acá ya no hay 23 pares de cromosomas, acá hay 23 cromosomas nomás. Por supuesto que hay algunos organismos que pueden tener más cromosomas, ¿verdad? Triploides, tetraploides, poliploides, ¿verdad? Pero en el ser humano solamente existen 46 cromosomas en las células diploides, ¿verdad? Las somáticas, y sacando de lado eso, en las células haploides, es decir, las células sexuales, y el cromosoma 23, el número 23 corresponde al cromosoma sexual. Es el cromosoma que determina el sexo de una persona. El varón, por ejemplo, en ese par sexual, que es el par 23, tiene 2 cromosomas, uno de ellos es X y el otro es Y. En la mujer, el cromosoma sexual, que es el par 23, ¿verdad? Tiene un cromosoma X y el otro también es X, ¿verdad? XX. En la mujer entonces tiene XX, o sea, 2 cromosomas X, y el varón tiene un X y una Y, ¿verdad? Eso es lo que determina que un varón sea varón y que una mujer sea mujer, ¿verdad? Entonces,
El sexo de cada persona viene determinado cromosómicamente por el par 23, donde están los cromosomas sexuales. Los otros 22 pares no son pares sexuales, son pares autosómicos, los que no determinan el sexo. Y en la representación gráfica de todos estos cromosomas es lo que forman lo que se llama el cariotipo. Algo muy importante que quiero mencionar y que también está aquí es que los 22 pares cromosomas, los 22 pares autosómicos están en primer lugar, o sea, del 1 hasta el 22. El par 23 es el que corresponde a los heterocromosomas o también llamados cromosomas sexuales. Bueno, y vamos a hablar un poquito acerca del ciclo celular. El ciclo celular, básicamente cada célula tiene un ciclo celular en el cual nace la célula, crece y luego se divide la célula. Una célula, una vez que ha tenido unas cuantas divisiones celulares, luego entra en apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, es decir, cada célula está programada para morir y ser reemplazada por nuevas células, ¿verdad? Manteniendo de esa forma la funcionalidad del tejido y por supuesto los órganos, haciendo que los tejidos se vayan renovando y también los órganos. El ciclo celular está formado por dos momentos importantes, dos momentos grandes. Uno de ellos es la interfase, que es lo que más dura dentro del ciclo celular y es lo que más tarda, vamos a decir así. Es lo que vendría a ser el 85% de lo que es el ciclo celular, corresponde a la interfase. Y lo que no es interfase se llama división celular o fase M. La división celular puede ser por mitosis o por meiosis. Las células que se dividen por mitosis, de eso voy a hablar en otro video más adelante, exclusivamente de la división celular. Las células que se dividen por mitosis son las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células del cuerpo, excepto las células sexuales, que son el espermatozoide y el óvulo. Las únicas que se dividen por meiosis son las células sexuales, es decir, los gametos. Masculino, espermatozoide, femenino, el óvulo. Bueno, la interfase, como he dicho, es el periodo más largo, es lo que más dura, corresponde al 85% de lo que dura el ciclo celular, pero esta interfase se vuelve a dividir nuevamente en tres fases. Fase G1, fase S y fase G2. De eso es lo que vamos a hablar enseguida. Generalmente se le llama normalmente fase de reposo a la interfase, pero es totalmente erróneo porque es la etapa donde más las células están en actividad. Algunos le llaman fase de reposo porque la célula ahí no se divide. O sea, teniendo en cuenta la división celular, sí sería una fase de reposo, pero no en cuanto a la actividad. Al contrario, la fase donde más la célula está en actividad es la interfase, porque hace muchísimas actividades, se duplica, crece, sintetiza proteínas. Es decir, la división celular es algo muy importante, pero es menos actividad que la interfase. Y la otra etapa es la división celular o fase M, en la cual se forman células hijas a partir de la célula madre, idénticas, si es que la célula madre se divide por mitosis, o no idénticas, si es que la célula madre se divide por meiosis. De eso me voy a hablar en otro video, en otra unidad más adelante. La división celular se divide otra vez en partes, ¿verdad? Cuando se divide el núcleo se llama cariocinesis y cuando se divide el citoplasma se llama citocinesis. Hay otros organismos que no se dividen por mitosis, se dividen por otros mecanismos, por gemación, por ejemplo, por esporulación, por ejemplo, pero esos no corresponden a los organismos humanos. Bueno, la interfase es el momento en el cual básicamente ocurre la mayor cantidad del ciclo celular, porque la división celular es cortita, ¿verdad? Dura muy poco la división celular. Es el momento en el cual corresponde a la mayor parte del ciclo celular. Aquí no se ve cromosomas, porque dijimos que los cromosomas solamente son visibles en la división celular. Es decir, están los cromosomas pero en forma de cromatina. A eso es lo que quiero llegar. Si lo que se ve aquí es cromatina en interfase, aquí es donde más hay actividad metabólica,
porque la célula va a crecer de tamaño, va a duplicar su material genético, o sea, su ADN, y va a formar proteínas para volver a dividirse después, ¿verdad? Esta interfase se divide otra vez en 3 fases, como he dicho: fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 es la fase que sucede después de la mitosis, o sea, o de la meiosis. Acaba de dividirse la célula y nuevamente ya entramos en interfase. ¿En qué fase? En la fase G1 de la interfase. Y es el momento en el cual la célula empieza a crecer. Empieza a crecer, se producen proteínas para que esta célula pueda crecer. Y básicamente aquí hay un momento llamado punto R o punto de no retorno. O sea que obviamente esto ya no tiene vuelta atrás. Y a partir de aquí ya la célula va a entrar en interfase y ya no va a volver atrás. Aquí lo más importante en la fase G1, llamado postmitótica, ¿verdad? Porque viene después de la mitosis, o postmeiótica, después de la meiosis, es que la célula empieza a crecer. ¿Se producen las proteínas? Sí, pero lo más importante es el crecimiento de la célula. Porque la síntesis va a venir más bien en la fase S. Justamente fase S de síntesis. Algunas células directamente no entran en fase 0, pero no entran en fase G1, pueden estar en fase G0. Algunas células que pueden, estas sí, las que pueden estar en reposo, por ejemplo las neuronas y las fibras musculares, y estas células son llamadas quiescentes, porque directamente no entran siempre en fase G1, esperan ahí en reposo hasta volver a entrar en fase S y fase G2 y nuevamente dividirse. Luego de la fase G1 entramos en fase S, fase de síntesis. Aquí lo más importante es que se sintetizan proteínas. Anteriormente se producían también proteínas, pero no tanto. En la fase G1 dijimos, lo más llamativo y lo más importante es el crecimiento del volumen celular. En la fase S es la fase de síntesis, la fase de producción de proteínas, y en la cual lo otro que es muy importante es que se duplica el material genético, se duplica el ADN. Dura más o menos 9 horas y luego, pasado este tiempo, entramos en la fase G2, también llamada fase premitótica, porque ya es la fase que antecede nuevamente, que antecede a una nueva mitosis o a una nueva meiosis, ¿verdad? Es la fase llamada premitótica también, y aquí es como una previa, ¿verdad? Las células ya de a poco se están preparando para la división celular, dura apenas unas 4 horas. Pueden haber algunas transcripciones y traducción de genes, pero aquí lo más importante como preparación para dividirse es que en esta fase G2 hay duplicación de los centriolos. Los centriolos que son las estructuras ubicadas a los lados del centrómero que va a formar los cromosomas. Entonces, lo más importante en la fase 1 es el crecimiento celular, del volumen celular. En la fase S, la duplicación del ADN y la síntesis de proteínas. Y en la fase G2, como medida de preparación para dividirse, la duplicación entonces de los centriolos. Luego en la fase G2, nuevamente vamos a la división celular, es decir, a la mitosis o meiosis, también llamado fase M, en la cual se va a dividir el núcleo y se va a dividir la célula también, formando células hijas o núcleos hijos que en caso de mitosis van a mantener la misma cantidad del material genético. En caso de meiosis van a tener la mitad del material genético, porque en la meiosis las células sexuales, los gametos, en vez de tener 46 cromosomas van a tener 23 nada más, porque efectivamente cuando estas se unan en la fecundación van a formar un nuevo ser, ¿verdad? Un huevo o cigoto que va a tener nuevamente 46 cromosomas y que se va a empezar a dividir formando la mórula, la blástula, la gástrula y finalmente formar el embrión, ¿verdad? Que el embrión después, a partir de las 12 semanas de embarazo, va a pasar a llamarse feto hasta el momento del nacimiento. La mitosis, que voy a hablar en otro video más adelante, se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, en este orden, en esta forma sincrónica, en este ordenamiento. Profase primero. La profase vendría a ser la primera fase de la mitosis, la que viene después de la G2, de la interfase, ¿verdad? Luego de la profase viene la metafase, luego la anafase,
y luego la telofase, en la cual ya van a dividirse las dos, ya se va a dividir la célula, formando las células hijas, y nuevamente después de la telofase entramos nuevamente en interfase, en fase G1, fase S y nuevamente fase 2, fase G2 digo bien, y nuevamente entramos en división celular y así sucesivamente. En la meiosis también hay estas fases, solamente que en la meiosis tenemos dos divisiones sucesivas, es decir, profase, metafase, anafase, telofase, y en vez de que haya una interfase, volvemos otra vez a tener otra división celular, profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis, por lo tanto, tenemos una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y luego, directamente ya, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y después recién la interfase. Esa es la diferencia, que voy a hablar más adelante también en otro video, que en la mitosis hay una división celular, una interfase. Una división celular, una interfase. O sea, una vez nomás la célula se divide por cada interfase. En forma intercalada. División, interfase. División, interfase. Sin embargo, en la meiosis hay dos divisiones por cada interfase. O sea, meiosis 1, ¿verdad? En la cual tenemos todas estas cuatro fases, ¿verdad? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, meiosis 1, y directamente, sin tener interfase nuevamente, ya tenemos directamente otra división más. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, que corresponden a la meiosis 2. Meiosis 1, meiosis 2, y después recién tenemos interfase. Y después otra vez meiosis 1, meiosis 2, interfase. O sea, por cada interfase hay dos divisiones celulares, a diferencia de la mitosis, que había uno por uno, ¿verdad? Una interfase, una división. En la meiosis hay una interfase, dos divisiones celulares. Por eso es que al dividirse dos veces sucesivas, las gametas o los gametos, masculino y femenino, espermatozoide y óvulo, van a tener nada más que la mitad de cromosomas, la mitad del material genético. En la profase, lo más importante es que estos cromosomas aparecen, ¿verdad? Yo voy a volver a explicar esto en otro video, más adelante, con imágenes. Lo importante es simplemente hacer un pantallazo acerca de la división celular. Lo más importante de la profase es que esta cromatina ya desaparece y en sustitución de esto aparecen los cromosomas. Las cromatinas se condensan y forman los cromosomas. Y básicamente estos cromosomas van a estar formadas por las cromátidas que, como hemos dicho, están unidas en el medio por el centrómero. La envoltura nuclear también va a desaparecer, el nucleolo también va a desaparecer, de a poco va a ir desintegrándose y desapareciendo, y se va a formar un uso llamado uso mitótico o también llamado uso acromático, que básicamente vendría a ser como el uso horario del globo terráqueo, ¿verdad? En el cual vamos dividiendo por horas al mundo, ¿verdad? Aquí también hay un uso similar llamado uso mitótico o acromático, que básicamente en la metafase estos usos van a ir estirando la célula hacia los polos. Hagamos de cuenta que la célula en la división celular es como un globo terráqueo, que tiene unos usos, ¿verdad? No horario en este caso, ¿verdad? Pero usos mitóticos, y que tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Estos usos lo que hacen es estirar hacia los polos a la célula, formando en el medio una placa ecuatorial. Lo mismo ocurre en el globo terráqueo. En la metafase ya tenemos todo el uso formado y básicamente se forma en el medio una placa ecuatorial y los usos van estirando a las células hacia los lados para que ésta se vaya dividiendo en el medio en dos células hijas. En la anafase se duplican esos centrómeros y básicamente las cromátidas que estaban separadas, las cromátidas que estaban unidas, digo bien, en el centrómero se separan. Las cromátidas superiores van hacia un polo y las cromátidas inferiores van hacia otro polo. Cada uno es arrastrado, es estirado hacia los polos, ¿verdad? Hacia los polos opuestos, para que cuando lleguemos a la telofase, cada uno ya llegue a su polo, ¿verdad? Los cromosomas o las cromátidas llegan nuevamente a los polos, en ese lugar se descompactan, se desespiralizan y forman nuevamente la cromatina, porque nuevamente después de esto ya vamos a tener nuevamente la interfase. Se vuelve a formar el nucleolo de a poco y también la envoltura nuclear aparece nuevamente. Y la telofase es el final de la división del núcleo, en la cual se va a producir la
partición de la célula, formando las células hijas. Eso se llama citocinesis, ¿verdad? En la cual se va a dividir el citoplasma y en la cual se va a partir, digamos, el núcleo o la célula en dos células hijas. Esa partición es diferente en células animales que en células vegetales. En células animales, la célula madre se va estrangulando hacia el medio para que después se produzca la partición por medio de un anillo contráctil que básicamente va a cortar, va a partir la célula madre en dos células hijas, formando un surco de segmentación. O sea, aquí es, la partición es por medio de una estrangulación. Sin embargo, en las células vegetales esto no se va estrangulando, sino que se va formando un tabique. Tal es así que las células hijas que se formaron permanecen todavía unidas por medio de un tabique o por medio de una placa celular que también se llama fragmoplasto. Esa es la diferencia. En las células animales, las células hijas ya se separan una de la otra. Sin embargo, en las células vegetales, básicamente las células hijas están todavía unidas entre sí. Y la meiosis es exactamente lo mismo que la mitosis, con algunas diferencias. En primer lugar, que aquí tenemos la mitad del material genético, ¿verdad? Porque tenemos nada más que la mitad de cromosomas. Esto solamente se puede dar en las células sexuales. Y aquí existen dos divisiones sucesivas por cada interfase, en la cual las células van a tener, el espermatozoide y el óvulo van a tener la mitad del material genético para que cuando estas se fusionen, como ya he dicho, formen nuevamente el cigoto y formen un nuevo ser con 46 cromosomas. Como he dicho recién, en la meiosis hay dos divisiones. Primero una meiosis 1, ¿verdad? Una primera división meiótica, y luego una segunda división meiótica sin interfase en el medio, ¿verdad? Primera división y directamente ya segunda división. No hay una interfase entre las dos divisiones. Directamente ya se divide primera vez por las 4 fases y luego ya entramos en la segunda división nuevamente por las 4 fases de profase, metafase, anafase y telofase. Aquí está lo que estamos viendo, ¿verdad? En la profase 1, básicamente, hay otra vez 5 subetapas llamados leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Hay algunas pequeñas diferencias, ¿verdad? Sobre todo en esta profase 1. En las otras etapas ya no hay gran diferencia con la mitosis. En el leptoteno básicamente ocurre la condensación de la cromática para formar los cromosomas. En el cigoteno lo más importante es que hay un apareamiento entre los cromosomas, es decir, intercambian sus genes estos cromosomas homólogos. Se produce un intercambio, un trueque, vamos a decir, de genes que se llama sinapsis. En el paquiteno sigue este entrecruzamiento, ¿verdad? Esta recombinación genética que básicamente es importante para que la célula sexual pueda aportar en la fecundación sus genes para formar un nuevo ser. En el diploteno básicamente ya estos cromosomas homólogos ya empiezan a separarse, aunque permanecen unidos todavía por un punto llamado quiasmas, que es el lugar donde estos intercambiaron sus genes, ¿verdad? Donde se produjo el entrecruzamiento. Y finalmente en la diacinesis ya se visualizan las cromátidas que van a formar los cromosomas estables. En la metafase es algo similar a lo que ocurría digamos, en la mitosis, ¿verdad? Hay también una placa metafásica, una placa ecuatorial, en la cual los pares de cromosomas se van separando cada uno hacia un polo. En la anafase 1 ya se separan, digamos, estos cromosomas, cada uno hacia su polo, siendo estirados por los usos mitóticos. Y en la telofase, estos cromosomas llegan a su polo correspondiente, se forma nuevamente la membrana nuclear y el nucleolo, y ya se forman dos células hijas. Estas dos células hijas se van a volver a dividir, por lo que podemos decir que en la meiosis, en vez de formar dos células hijas, se forman 4 células hijas en total. Después de la después de la meiosis 1, ya no hay interfase. Lo que hay es un periodo
breve llamado intercinesis, que básicamente correspondería a la interfase, pero como no hay interfase, hay un periodo entre meiosis 1 y meiosis 2 llamado intercinesis. Y luego ya ocurre la segunda división meiótica, que es similar a la primera. Nuevamente en la profase se forman los cromosomas, desaparece la membrana nuclear, el nucleolo, se forma el uso mitótico, que en la metafase va a estirar a las cromátidas cada uno hacia su lado y se va a formar la placa ecuatorial, ¿verdad? En la anafase, las cromátidas van hacia su polo, se separan cada uno hacia su polo, y en la telofase ya llegan, digamos, cada uno a su polo, y nuevamente desaparece ese uso y aparecen en contrapartida el nucleolo y la envoltura nuclear. Como he dicho recién, en la meiosis se forman 4 células hijas a partir de una célula diploide. En la mitosis se forman 2 células diploides a partir de una célula diploide. Es importante esto, ¿verdad? Porque básicamente esto es lo que hace que los genes se puedan ir transmitiendo de herencia en herencia, o sea que en cada generación, y además de esto ayuda a formar los gametos, ¿verdad? Las células sexuales, llámese espermatozoide, llámese óvulo, y también, por supuesto, hace que aumente un poco la variabilidad genética de los individuos, o sea, de los seres vivos. El ciclo biológico es sencillamente el ciclo celular por el cual pasa, digamos, la célula desde la interfase hasta, digamos, la división celular. El ciclo diplonte sencillamente es una de las partes en la cual se puede formar, digamos, los gametos, ¿verdad? Eso se llama meiosis. Y los gametos, como sabemos, van a ser haploides para que cuando ellas se unan, ¿verdad? El espermatozoide con el óvulo van a formar nuevamente una célula diploide, que es el nuevo ser. Y el ciclo haplonte sencillamente ocurre en otros tipos de seres, como por ejemplo los hongos, las algas, en las cuales se forman por mitosis estos gametos, que van a ser también haploides, pero luego se va a formar una célula diploide nuevamente, ¿verdad? Tenemos también un ciclo haplodiplonde, en la cual ocurre más bien en otros tipos de seres, en los cuales se puede dividir una célula ya sea por esporofitos o por gametofitos. Esto se da más bien en las plantas, ¿verdad? En los vegetales superiores. Y este ciclo celular está controlado, está regulado por varias proteínas. Existen 2 proteínas muy importantes. Una que es la proteínas quinasas, dependiente de las ciclinas, y las otras proteínas que se llaman las ciclinas, ¿verdad? Las proteínas activadoras que regulan el ciclo celular, que hacen una especie de auditoría, que establecen una regulación. Generalmente se controla este ciclo celular en 2 partes importantes. Uno es entre la fase G1 y la fase G2. Entre la fase G1 y la fase S. Ahí hay un primer control. Y el segundo es entre la fase G2 y la fase de división celular. Es decir, hay un control del ciclo celular en estos 2 lugares. Hay también un tercero, ¿verdad? Pero no es tan frecuente esto en la metafase. Pero los lugares donde se ajusta, digamos, el ciclo celular es, en primer lugar, entre la fase G1 y la fase S, y en segundo lugar, entre la fase G2 y la fase de mitosis, es decir, o de meiosis. Es decir, antes que la célula se empiece a dividir, se regula bien primero el ciclo celular. De esto depende de que haya una muerte celular programada llamada apoptosis, ¿verdad? Que es la muerte que ocurre en cada célula para que se pueda generar una nueva renovación del tejido o del órgano. Obviamente que esta apoptosis es una muerte benévola, vamos a decir así, porque la célula se autodestruye para formar nuevas células cuando esta célula ha cumplido su ciclo de vida, y esto da lugar a formación de nuevas células que lo van a reemplazar. Yo hablé en otro video más exclusivamente de la apoptosis. La apoptosis es una muerte que le hace bien al organismo, ¿verdad? Porque permite que el organismo se renueve. Para que esta apoptosis ocurra, la célula va a formar unas protuberancias, que son unas prolongaciones que van a ir desmembrando a la membrana y van a formar unas vacuolas llamadas cuerpos apoptóticos.
Entonces la apoptosis es una muerte que la célula misma se autoprepara, se autoprograma. Esto es diferente a la necrosis. La necrosis es la muerte patológica, la muerte en la cual se produce cuando hay una lesión de la célula, ya sea por falta de oxígeno o por cualquier otro fenómeno que lesiona o que daña a la célula. También existen genes que básicamente aumentan o disminuyen la apoptosis. Tenemos genes de proliferación y genes de antiproliferación. Cuando esto falla, obviamente, pueden producirse enfermedades autoinmunes o lo contrario a eso, que son los tumores, ¿verdad? El cáncer. El cáncer generalmente se debe a una proliferación de las células. Las células no mueren, al contrario, siguen viviendo y siguen proliferando, y eso hace que se formen células anormales, que se llaman células malignas, y eso es lo que forman los tumores y que finalmente llevan al cáncer. Generalmente una sola célula que degenere puede invadir a otras células y formar un tumor. Este tumor puede pasar a la sangre o puede pasar a los linfáticos y puede diseminarse a otros lugares del cuerpo, y eso es lo que se llama metástasis. Para que esto no ocurra, tiene que haber una buena regulación, un buen equilibrio entre los genes llamados protooncogenes, que son los de proliferación, y los genes de antiproliferación llamados antioncogenes. Bueno, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esperemos que les haya sido útil esta presentación y que hayan aprendido bastante. Si les gustó el video, pueden dejarme un me gusta. Y si quieren tener novedades sobre próximos videos, pueden suscribirse a mi canal. Les agradezco a todos los que le ponen me gusta a mis videos y también que se suscriben a mi canal. Pueden dejarme algún comentario si así lo desean. Y bueno, eso es todo por el momento y gracias por su atención.